Muy bien, mis amados hermanos, tengan todos ustedes un muy feliz sábado. Sean bienvenidos una vez más a otra reunión, otro culto de oración en donde estaremos estudiando acerca de la palabra de Dios. Y bueno, seguiremos con esta temática que va a dar mucho de sí, estudiando todo el camino de Jesús, desde el pesebre hasta la cruz. Hoy día vamos a estudiar y vamos a aprender sobre el bautismo de Jesús. Pero antes vamos a hacer una oración para que todo lo que se hable y se mencione aquí sea dirigido por Dios. ¿Ok? Inclinemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en el cielo, grandioso y glorificado sea tu nombre, Señor. Estamos muy agradecidos porque hoy es sábado, porque podemos descansar, Señor, de nuestras labores semanales, pero a la vez también podemos entrar en una comunión más íntima contigo, podemos buscar las bendiciones más selectas en este día, Señor, que son las bendiciones espirituales. Te rogamos, Padre, en esta hora que tú bendigas esta reunión con la presencia de tu Santo Espíritu, porque soy incapaz de poder hablar palabras de verdad por mi propia cuenta, Señor. Te necesito aquí en este lugar y es por eso que invoco tu presencia. Sabiendo de que tú cumplirás tu promesa, de que donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, allí estarás tú en medio de ellos, Señor. Gracias por responder nuestra oración. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, déjenme que voy a silenciar aquí el celular. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, hoy día continuaremos con lo que es la historia. A ver si me alejo un poquito de la pantalla. Estaba muy cerca. Ahora sí. Seguimos con la historia de Jesús y Juan el Bautista, cuando se encuentran en ocasión del bautismo. Bueno, traté de buscar una imagen en donde saliera Juan el Bautista con el pelo largo, pero aparecía solo una y parecía con rastas. No me imagino a Juan el Bautista con rastas, o tal vez sí, bueno, no sé. Pero sí sé que era nazareno, por lo tanto su cabello era largo y nunca le pasaron navajas sobre su cabeza. Y vamos a ver qué mensaje podemos encontrar aquí en esta historia. Bueno, recordemos siempre esta cita, ¿ok? No la vamos a leer ahora, ya la hemos leído bastantes veces, pero se la dejo ahí para aquel que quiera después ponerle pausa al video y leerla, poder continuar. Muy bien, y en Mateo 3 encontramos esta historia. Vamos a leer en Mateo, Marcos y Lucas, ¿okay? Que encontramos esta historia. Vamos a leer las tres versiones. Mateo 3, versículo 13 al 17 nos dice así. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, aquí vemos una escena que muchas veces la leemos y la pasamos así como súper rápido, pero el versículo 16 y 17 aquí nos dan una clave para nosotros poder afirmar de que existe la deidad de tres personas, existe lo que muchos llaman también la Trinidad, ¿verdad? Pero la verdadera es esta.
Jesús estaba aquí en la tierra en forma corporal, o sea, él tenía su propia cuerpo y su personalidad. Y después viene el Espíritu de Dios como paloma, o sea, también vamos a ver cómo Lucas también lo dice en forma corporal, lo describe de esa manera, al Espíritu de Dios, y luego una voz de los cielos. ¿La voz de quién? Del Padre. Este es mi Hijo amado, por lo tanto si dice que es mi Hijo, está hablando el Padre, en quien tengo complacencia. Y ya decir que este versículo fue puesto por los jesuitas ya sería como, o sea, anular toda la Biblia, ¿no? O sea, tomamos las partes que nos convienen y las que no las desechamos. En Marcos 1 nos vuelve a hablar de la misma escena. Y algo que me maravilla de la sabiduría de Dios al inspirar a Mateo, al inspirar a Marcos y al inspirar a Lucas a escribir, que Mateo escribe Espíritu de Dios. Quédense con esto, escribe Espíritu de Dios. Marcos escribe Espíritu. Y nos vamos a adelantar un poquito a Lucas y escribe el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando habla del Espíritu, cuando habla del Espíritu de Dios, cuando habla del Espíritu Santo, está hablando de lo mismo. Entonces cuando me digan o te digan, oye, ¿dónde está el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Génesis 1, 2. ¿Verdad? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Cuál es ese Espíritu de Dios? Según Mateo 3, es el Espíritu Santo, si lo comparamos con Marcos 1 y con Lucas 3. Bueno, seguimos con la lectura de Marcos 1, versículos 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Bueno, todos estos nombres nosotros ya lo hemos analizado, ¿verdad? Juan, Jordán, con ese derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo, esa lluvia de flechas. Juan también, bueno, su nombre con referencia a las cabañas, a la fiesta de las cabañas, acampar, y bueno, tenía toda una connotación, esto ya lo hemos analizado. Y Jesús se bautiza justamente aquí en el Jordán, es muy interesante. Que aquí también desciende el Espíritu Santo sobre él, sabiendo que Jordán es como esa lluvia tardía. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Y aquí cuando dice vio abrirse los cielos, la verdad, yo me imagino abriéndose un portal, ¿no? Un verdadero portal. O sea, no hay otra forma de imaginarse esto. Porque yo miro al cielo y el cielo ya está abierto. O sea, si se abre el cielo es como, no sé, para mostrarme algo que hay detrás del cielo. Y Jesús vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ya vamos a ver qué significado profundo tienen estas palabras de Dios para nosotros. Sí, para nosotros. Y en Lucas 3, versículos 21 y 22, nos dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Aquí nos da ya un detalle más. Orando. ¿Qué oración hizo Jesús? ¿Qué pidió? ¿Qué agradeció? ¿Qué dijo en esa oración? Gracias a Dios por Ellen White. Gracias a Dios porque porque Ellen White permitió que Dios hablara a través de ella. Porque si no hubiera sido ella, hubiese sido cualquier otra persona, porque Dios necesitaba enviar un mensaje. Y ella aceptó el llamado de Dios. Y gracias a Dios por eso. Porque si no, ni nos enteraríamos de un montón de detalles que los vamos a leer a continuación. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. En forma corporal. El Espíritu Santo en forma corporal, como paloma, descendió sobre Jesús. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
Bueno, en las tres versiones se nos menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta escena. Y hay sin fin de citas de Ellen White que nos dicen que las tres personas de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están en cada bautismo. Bueno, ya argumentos hay miles para rebatir esa doctrina satánica de que Jesús no es Dios, de que el Espíritu Santo no es Dios. Pero ¿cómo lo entendemos? Deuteronomio 6:4 nos dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No son tres, es uno. ¿Cómo entendemos esta palabra uno? Claro, si lo leemos en español, ya nos quedamos con eso. Pero si vamos al hebreo, y le puse el versículo aquí para que ustedes también puedan verlo. Antes que se me apague el computador lo vamos a poner a cargar. Si nosotros vemos el hebreo y la palabra uno, que está aquí, que es la 259, y por eso lo puse para que ustedes vean, desde derecha a izquierda leemos: Oye Israel, Yahweh, que así se escribe en hebreo, nuestro Dios, Yahweh, uno, nos dice. Eso nos dice el interlineal, directamente traducido de una manera literal, cada palabra. Y la palabra 259, que es la que está aquí, la vamos a analizar ahora, que es esta, que es Echad, y que significa propiamente unido, también uno, primero, ¿ok? Pero nos dice propiamente unido. Y es un numeral de 258 que significa unificar, ordenar los pensamientos en uno. Los pensamientos, ordenarlos en uno. Son uno, son unidos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unificados. Y sus pensamientos están ordenados en uno. ¿Puedes entenderlo al 100%? No. Porque somos humanos, nuestro cerebro es tan limitado, la capacidad que tiene para poder comprender estas cosas que son tan maravillosas, pero debemos aceptarlas por fe, porque lo dice la Biblia, lo dice también la inspiración profética. O sea, ya no tenemos forma de nosotros tratar de sobreponer nuestros propios deseos a la palabra de Dios, lo que nosotros queremos que diga. No, es lo que dice. Es lo que significa la palabra. Cuando tú lees Jehová uno es, Yahweh Echad, unido es, unificado es. ¿Por qué está unificado? ¿Por qué está unido? Porque es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, y ahora vamos a pasar al capítulo 11 del deseado de todas las gentes, porque estamos analizando todo este transcurso de la vida de Jesús y aquí nos va a hablar del bautismo. Y este es un capítulo que en lo personal cuando lo leía me tocó el corazón, la verdad. Llega a decir unas cosas hermosas aquí en este capítulo. Las noticias referentes al profeta del desierto. ¿Quién era el profeta del desierto? Juan. Ok, estamos hablando de Juan. Muy bien. Las noticias referentes al profeta del desierto y su maravillosa predicación cundieron por toda Galilea. El mensaje alcanzó a los campesinos de las aldeas montañesas más remotas y a los pescadores que vivían a orillas del mar, y en sus corazones sencillos y fervientes halló la más sincera respuesta. En Nazaret repercutió en la carpintería que había sido de José, y uno reconoció el llamamiento. Había llegado su tiempo. Dejando su trabajo diario, se despidió de su madre y siguió en las huellas de sus compatriotas que acudían al Jordán. Jesús y Juan el Bautista eran primos, estrechamente relacionados por las circunstancias de su nacimiento. Sin embargo, no habían tenido relación directa. La vida de Jesús había transcurrido en Nazaret de Galilea,
la de Juan en el desierto de Judea, en un ambiente muy diferente. Habían vivido recluidos, sin comunicarse el uno con el otro. La providencia lo había ordenado así. No debía haber ocasión alguna de acusarlos de haber conspirado juntos para sostener mutuamente sus pretensiones. Saben, creo que ya lo he mencionado otras veces, en algunas películas o series que han hecho sobre la vida de Jesús, muestran a Jesús y a Juan el Bautista como que se conocieran de toda la vida. Sabían quién era el otro, sabían que eran primos, pero ellos no estaban relacionados. Como nos dice aquí, que no habían tenido comunicación el uno con el otro. ¿Qué es comunicarse? Comunicarse ya sea por carta, ya sea hablándose. Hoy en día nos comunicamos a través de los aparatos telefónicos. Ellos no tuvieron ningún tipo de comunicación el uno con el otro. Pero Juan conocía los acontecimientos que habían señalado el nacimiento de Jesús. Había oído hablar de la visita a Jerusalén en su infancia y de lo que había sucedido en la escuela de los rabinos. O sea, conocía que habían venido también, primero, los pastores de Belén, los sabios de Oriente. Conocía que a los 12 años Jesús había ido al templo y que había estado enseñando en la escuela de los rabinos. Conocía la vida sin pecado de Jesús y creía que era el Mesías, aunque sin tener seguridad positiva de ello. El hecho de que Jesús había quedado durante tantos años en la obscuridad, sin dar ninguna evidencia especial de su misión, daba ocasión a dudar de que fuese el ser prometido. Sin embargo, el Bautista, el segundo Elías, esperaba con fe, sabiendo que al tiempo señalado por Dios, todo quedaría aclarado. Había un tiempo señalado por Dios para que el Mesías se diera a conocer. ¿Encontramos alguna profecía que nos hable de que habría un tiempo en el cual sería llevado el ministerio de Cristo? Sí. En Daniel, en el capítulo 9, encontramos esta profecía. Profecía de las 70 semanas. Que en la semana 69 ocurriría algo, ¿verdad? Aparecería el Mesías. Y que después, a la mitad de la semana, sería muerto. O sea, 3 años y medio después, porque una semana tiene 7 días. Media semana son 3 días y medio. 3 días y medio en profecía son 3 años y medio. O sea, 3 años y medio después del bautismo de Jesús, se le daría muerte. ¿Cuándo se le dio muerte a Jesús? 3 años y medio después de su bautismo. Todo preciso, todo en su lugar, todo con tiempos perfectos. Ahora, si nosotros vemos un paralelismo entre la primera y la segunda venida de Jesús, por lo tanto, es lógico entender que la segunda venida de Jesús también tiene un tiempo señalado por Dios. Y que nada hará el Señor sin anunciar su secreto antes a sus siervos los profetas. Por lo tanto, las profecías bíblicas nos debiesen indicar cuándo es el tiempo señalado por Dios para su segunda venida. Para el verdadero estudiante de la Biblia encontrará cuándo eso ocurrirá. El 2031, claro, ya lo hemos estudiado. Se le había revelado que el Mesías vendría a pedirle el bautismo, y entonces se daría una señal de su carácter divino. Así podría presentarlo al pueblo. Cuando Jesús vino para ser bautizado, Juan reconoció en él una pureza de carácter que nunca había percibido en nadie. La misma atmósfera de su presencia era santa e inspiraba reverencia. Qué increíble esto, ¿no? Estar en presencia de Cristo y ver esa pureza de carácter. Bueno, obviamente Juan el Bautista pudo percibirla debido a que él estaba en constante comunión con el Espíritu Santo, pero aún así se sentía tan indigno de estar frente
al mismo Dios, porque era Dios, ocultado en una forma humana. Entre las multitudes que le habían rodeado en el Jordán, Juan había oído sombríos relatos de crímenes y conocido almas agobiadas por miriadas de pecados. Nunca había estado en contacto con un ser humano que irradiase una influencia tan divina. Todo esto concordaba con lo que le había sido revelado acerca del Mesías. Sin embargo, vacilaba en hacer lo que le pedía Jesús. ¿Cómo podía él, pecador, bautizar al que era sin pecado? ¿Y por qué había de someterse el que no necesitaba arrepentimiento a un rito que era una confesión de culpabilidad que debía ser lavada? Qué dilema, ¿no? Qué dilema. ¿Por qué Jesús, que era sin pecado, tuvo que bautizarse? Porque el bautismo es un rito de confesión de culpabilidad que debe ser lavada por las aguas del bautismo. Se da muerte al viejo hombre, queda sepultado de las aguas. Por eso que el bautismo debe ser por inmersión y no por aspersión, sino que debes sepultarte debajo del agua para volver a nacer. Cuando Jesús pidió el bautismo, Juan quiso negárselo, exclamando: «Yo he menester ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí?». Es decir, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí para que yo te bautice? Lo tenía súper claro esto Juan, ¿verdad? Con firme aunque suave autoridad, Jesús contestó: «Deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia». Y Juan, cediendo, condujo al Salvador al agua del Jordán y le sepultó en ella. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Jesús no recibió el bautismo como confesión de culpabilidad propia. Aquí vamos a ver por qué Jesús se bautizó. Se identificó con los pecadores, dando los pasos que debemos dar y haciendo la obra que debemos hacer. Su vida de sufrimiento y paciente tolerancia después de su bautismo fue también un ejemplo para nosotros. Él se puso en nuestro lugar. Recordemos que Él vino a morir por nosotros. Él, cuando fue a la cruz, llevó los pecados de todos nosotros. Y a través de este bautismo también, en cierta forma, cumplía ese ritual que nosotros también debemos hacer para poder alcanzar la salvación, dándonos ese ejemplo. Después de salir del agua, Jesús se arrodilló en oración a orillas del río. Y aquí vamos a ver qué fue lo que oró, porque en Lucas nos decía que oró, ¿verdad? Orando el cielo se abrió. Y aquí nos dice: Jesús se arrodilló en oración a orillas del río. Se estaba abriendo ante él una era nueva e importante. De una manera más amplia, estaba entrando en el conflicto de su vida. O sea, para esto es que se había preparado durante 30 años. Se había preparado para este momento. Para estos 3 años y medio de conflicto, de privaciones, de abnegación. Aunque era el príncipe de paz, su venida iba a ser como el acto de desenvainar una espada. ¿Y por qué esto lo remarqué? Porque hemos estado estudiando en los profetas menores acerca de cómo la segunda venida la relacionan, y el juicio, sobre todo, el juicio de los vivos, tiene una relación directa con la espada, desenvainar una espada. Si ustedes se conectan al Facebook bíblico de la doctora Diana Tapia hoy día o a su canal de YouTube, van a poder ver cómo estudiaremos en los capítulos 21 al 25 de Ezequiel, cómo nos habla acerca de esta espada, qué significa.
Y aquí nos dice que en su primera venida también fue desenvainar una espada. Y su segunda venida también lo es. El reino que había venido a establecer era lo opuesto de lo que los judíos deseaban. El que era el fundamento del ritual y de la economía de Israel iba a ser considerado como su enemigo y destructor. El que había proclamado la ley en el Sinaí iba a ser condenado como transgresor. ¿Quién proclamó la ley en el Sinaí? Si usted lee en Éxodo, ¿quién nos dice la Biblia que proclamó esa ley? Nos dice que fue Dios, que fue Jehová el que lo hizo. O sea, que Cristo es Jehová, es Dios. Otra, otra evidencia, evidencia número 580. El que había venido para quebrantar el poder de Satanás sería denunciado como Belcebú. Nadie en la tierra le había comprendido y durante su ministerio debía continuar andando solo. Durante toda su vida, su madre y sus hermanos no comprendieron su misión, ni aun sus discípulos le comprendieron. Había morado en la luz eterna, siendo uno con Dios, pero debía pasar en la soledad su vida terrenal. Qué sacrificio, la verdad. O sea, estar solo es algo, y sobre todo en una misión que es imposible para un humano, es algo bastante duro. ¿Cómo pudo cumplirla? Gracias al poder de Dios, porque Él estaba en constante oración, nos dio el ejemplo. O sea, Jesús sabe lo que es sentirse solo. Para todos aquellos que hoy en día se sienten solos, se sienten incomprendidos, sienten que aceptaron este mensaje y en su familia nadie lo acepta y nadie los comprende. Jesús sabe lo que es eso. Y es por eso que Él es el mediador perfecto para nosotros. No necesitamos a nadie más, no necesitamos ni de los santos, ni la Virgen María. Jesús nos entiende mejor que nadie. Dicho sea de paso que lo otro de los santos y la Virgen María es idolatría, obviamente, ¿no? Como uno de nosotros debía llevar la carga de nuestra culpabilidad y desgracia. El ser sin pecado debía sentir la vergüenza del pecado. El amante de la paz debía habitar con la disensión. La verdad debía morar con la mentira, la pureza con la vileza. Todo el pecado, la discordia y la contaminadora concupiscencia de la transgresión torturaban su espíritu. Aquí hay algo muy interesante porque yo no sé si yo estoy entendiendo mal, pero sabemos que Jesús sobre las últimas horas fue derramado sobre él la copa de la ira de Dios, ¿verdad? Y todo el pecado fue depositado sobre él. Pero aún así, él durante su vida, mientras él iba sanando enfermos, mientras él iba haciendo toda su obra de restauración de Israel, él debía llevar esa carga todavía de nuestra culpabilidad, de nuestra desgracia, constantemente. Obviamente sobre el último tiempo de su vida fue más acentuado todavía y eso fue lo que casi lo mató. Que al final lo mató eso, pero en el momento cuando fue derramado sobre él en el Getsemaní, eso casi lo mató, de hecho cayó como muerto. Y si no fuera por un ángel que vino y lo fortaleció, él no podría haber seguido. Pero nos muestra cómo Jesús se entregó por completo para sentir la vergüenza del pecado. No tenía que hacerlo, pero aún así lo vivió. Y todo eso torturaba su espíritu. Imagínense la tortura que era para él estar en constante eh, relación con todo eso. Y él vivía en Nazaret. Nazaret era como uno de los peores, era como lo peor de lo peor que había ahí. Estaban todos los ladrones, o sea, toda la peor parte de la raza judía estaba allí. Aparte que había muchos extranjeros, prostitución en las calles, o sea, todo, o sea,
muy oscuro era ese lugar, pero aún así Jesús estuvo allí y no se manchó con todo eso. ¡Qué lección! Debía hollar la senda y llevar la carga solo, como dice Isaías, ¿no? Solo pisé el lagar. Sobre aquel que había dispuesto su gloria y aceptado la debilidad de la humanidad, debía descansar la redención del mundo. Él lo veía y sentía todo, pero su propósito permanecía firme. Su propósito permanecía firme. Ahora yo te pregunto y me pregunto, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Nos mantenemos firmes en ese propósito día tras día? ¿Flaqueamos? De su brazo, y aquí lo remarqué porque sabemos que en la Biblia brazo y mano significa costado, y es muy interesante que lo diga aquí. De su brazo dependía la salvación de la especie caída, y extendió su mano para asir la mano del amor omnipotente. Bueno, podríamos reemplazarlo, ¿no? De su costado dependía la salvación de la especie caída, y extendió su costado para asir la mano del amor omnipotente, sabiendo todo lo que eso implica y lo que significa. La mirada del Salvador parece penetrar el cielo, mientras vuelca los anhelos de su alma en oración. Aquí volvemos al momento en el cual estaba él orando, mirando hacia el cielo, tratando de penetrar, de ver más allá de lo que había ahí. Y empieza a volcar los anhelos de su alma en oración. Eso es orar, derramar el alma delante de Dios. Bien sabe él cómo el pecado endureció los corazones de los hombres, y cuán difícil les será discernir su misión y aceptar el don de la salvación. Intercede ante el Padre a fin de obtener poder para vencer su incredulidad, para romper las ligaduras con que Satanás los encadenó, y para vencer en su favor al destructor. Pide el testimonio de que Dios acepta la humanidad en la persona de su Hijo. Una oración de intercesión por las almas, para romper las ligaduras de Satanás, para vencer al destructor. O sea, es una oración que comienza su ministerio pidiendo a Dios ese poder. El que era todopoderoso pedía poder, porque él no usó su propio poder. Él estaba en una constante comunión con Dios y pidió ese testimonio de aprobación de Dios. Nunca antes habían escuchado los ángeles semejante oración. Ellos anhelaban llevar a su amado comandante un mensaje de seguridad y consuelo. ¿Quién es el comandante? Te invito a que lo busques en Google, comandante, o la escala de rangos de un ejército. ¿Quién es el comandante? Es el primero, el número uno. El cabecilla, no hay nadie más arriba del comandante. Jesús, el comandante. Pero no, los ángeles querían llevar ese mensaje, pero no. El Padre mismo contestará la petición de su Hijo. Salen directamente del trono los rayos de su gloria. Los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma, de la luz más pura, emblema adecuado del manso y humilde. Entre la vasta muchedumbre que estaba congregada a orillas del Jordán, pocos, además de Juan, discernieron la visión celestial. Sin embargo, la solemnidad de la presencia divina embargó la asamblea. El pueblo se quedó mirando silenciosamente a Cristo. Su persona estaba bañada de la luz que rodea siempre el trono de Dios. Imagínense la escena, o sea, a nosotros nos dicen luz, yo no me puedo imaginar una persona bañada o rodeada en luz. Puedo quizás llegar a visualizarlo en una imagen, pero verlo directamente, ver esa gloria que rodea el trono de Dios, imposible imaginármelo. Su rostro dirigido hacia arriba estaba glorificado como nunca antes habían visto ningún rostro humano. Nunca antes habían visto ningún rostro humano glorificado, ni Moisés. De los cielos abiertos se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento.
Esas palabras de confirmación fueron dadas para inspirar fe a aquellos que presenciaban la escena y fortalecer al Salvador para su misión. No todos entendieron ni escucharon esas palabras. Dice pocos aquí, ¿verdad? Juan las escuchó, pero otros también las escucharon. A pesar de que los pecados de un mundo culpable pesaban sobre Cristo, a pesar de la humillación que implicaba el tomar sobre sí nuestra naturaleza caída, la voz del cielo lo declaró Hijo del Eterno. Es muy interesante porque aquí nos dice que aquí ya pesaban los pecados de un mundo culpable sobre él, porque él llevaba esa carga. Qué interesante, ¿no? Y qué poderoso. Pero aún así, a pesar de que tenía todo ese pecado encima, que no era suyo, sino que eran de los demás, pero que él los aceptó como suyos, y a pesar de la humillación que implicaba tomar esa naturaleza caída para el comandante del cielo, la voz del Padre lo declaró Hijo del Eterno. Juan había quedado profundamente conmovido al ver a Jesús postrarse como suplicante para pedir con lágrimas la aprobación del Padre. Al rodearle la gloria de Dios y oírse la voz del cielo, Juan reconoció la señal que Dios le había prometido. Sabía que era al Redentor del mundo a quien había bautizado. El Espíritu Santo descendió sobre él y extendiendo la mano señaló a Jesús y exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Nadie entre los oyentes, ni aun el que las pronunció, discernió el verdadero significado de estas palabras, el Cordero de Dios. ¿Saben a qué me hace acordar esto? A Ron Wyatt, cuando extiende la mano y dice: «Ahí está el arca del pacto». Y ni él entendía por qué había extendido la mano y se le había puesto dura la mano, y ni entendía por qué había dicho esas palabras. Esa es la obra del Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Y ahí nos habla, bueno, sobre el monte Moria, justo donde estaba el arca del pacto, justo donde Ron Wyatt encontró eso. Bueno, no sé si será casualidad que me acordé justo de eso ahora. Sobre el monte Moria, Abraham había oído la pregunta de su hijo: «Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto?». El padre contestó: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Génesis 22, 7 y 8. Y en el carnero divinamente provisto en lugar de Isaac, Abraham vio un símbolo de aquel que había de morir por los pecados de los hombres. El Espíritu Santo, mediante Isaías, repitiendo la ilustración, profetizó del Salvador. Como cordero fue llevado al matadero. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, Jehová cargó en sí mismo el pecado de todos nosotros. Interesante, ¿no? Pero los hijos de Israel no habían comprendido la lección. Muchos de ellos consideraban los sacrificios de una manera muy semejante a la forma en que miraban sus sacrificios los paganos, como dones por cuyo medio podían propiciar a la divinidad, como un regalo que le estaban dando a Dios, ¿no? Dios deseaba enseñarles que el don que los reconcilia con Él proviene de su amor. Y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán: «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento», abarcan a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como a nuestro representante. No obstante todos nuestros pecados y debilidades, no somos desechados como inútiles. Él nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1:6. La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. Nos habla del poder de la oración, de cómo la voz humana puede llegar al oído de Dios y ser aceptadas nuestras peticiones en los atrios celestiales. Por el pecado la tierra quedó separada del cielo y enajenada de su comunión,
pero Jesús la ha relacionado otra vez con la esfera de gloria. Su amor rodeó al hombre y alcanzó el cielo más elevado. La luz que cayó por los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá sobre nosotros mientras oremos para pedir ayuda con que resistir a la tentación. La voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Qué profundo significado detrás de esta frase, que aparentemente puede parecer muy simple, aunque no lo es, pero que también llega hasta nosotros. Porque cuando nosotros estamos en Cristo, o cuando nosotros buscamos a Dios y dejamos a Cristo entrar en nuestro corazón y pedimos perdón por nuestros pecados, Dios ya no nos mira a nosotros, porque somos vestidos con las pieles del Cordero. Y ya cuando nos ve a Cristo y no tiene otra opción que perdonarnos, porque Cristo murió en nuestro lugar y tomó nuestro lugar y nos da también su lugar. Es como un intercambio de roles gracias a esas vestiduras que Él nos da, esa justificación por la fe. Y es por eso que luego de nosotros entrar en esa comunión con Dios, a través del poder de la oración, a través de pedir ayuda con que resistir a la tentación, escuchamos las palabras: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él. Perdón. Porque le veremos como Él es. Me emociona mucho estudiar estos temas, porque Jesús no tenía por qué hacer esto. No tenía obligación de hacerlo, pero lo hizo. Y pronto lo vamos a ver y vamos a poder agradecerle en persona por todo lo que hizo. Y me da mucha tristeza también el ver cómo hay tanta gente que rechaza este mensaje sin darse cuenta que están rechazando a Cristo, que están rechazando el regalo de Dios de poder estar con Él para siempre. Nuestro Redentor ha abierto el camino, de manera que el más pecaminoso, el más menesteroso, el más oprimido y despreciado puede hallar acceso al Padre. Todos pueden tener un hogar en las mansiones que Jesús ha ido a preparar. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. He aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Apocalipsis 3, 7 y 8. El único que puede cerrar esa puerta somos nosotros mismos, al cerrar nuestro corazón, a aceptar la verdad que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Y es algo maravilloso, de que no importa cuán pecaminoso seas, cuán menesteroso seas, cuán despreciado, cuán oprimido, tienes acceso al Padre. Todavía tenemos acceso al Padre, todavía tenemos gracia en el mundo, todavía estamos en ese tiempo de gracia, de poder acercarnos al Padre, para poder acceder a tener un hogar en las mansiones que Jesús fue a preparar. Y esto es algo hermoso. Es algo muy esperanzador para todos nosotros y para aquellos que se sienten tan sucios, tan contaminados por su vida, por su pasado, pero que Dios nos mira cuando nos acercamos a Él
y acudimos a Él de corazón, Él mira en nosotros a Cristo y nos acepta como sus hijos, como su Hijo amado, en el cual Él tiene complacencia. Qué hermosa imagen, qué hermosa escena el poder disfrutar de esa aceptación de Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar con una oración. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor te damos por este mensaje que has traído esta mañana. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús para que viviera una vida de perfecta obediencia, Señor. Fue un riesgo enorme el que tomaron al poder hacer esto. Fue una verdadera locura, Señor. Pero sabemos que gracias a lo que muchos pueden llamar locura, nosotros tenemos acceso a la salvación. Porque el poder de Dios, tu poder, tiene todas las de ganar frente al poder de Satanás. Pero necesitamos tener una experiencia más íntima contigo. Necesitamos tener una comunión más cercana, pasar tiempo en oración. Necesitamos estar unidos a ti hoy más que nunca, para no perdernos de nada, Señor, de ninguna verdad que tú estés descubriendo en este momento. Padre, te rogamos que tú nos des siempre la humildad de aceptar el mensaje que tú tienes para nosotros, aunque a veces nos duela, aunque a veces nos molesta, Señor. Ayúdanos siempre a ir detrás de ti sin importar nada, Señor, sin importar lo que suceda. Quédate con nosotros, Señor, durante el resto de este día, Señor, y que tu Santo Espíritu nos siga dirigiendo y que tus ángeles también protejan nuestros hogares y a nuestras familias. Todo esto te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, feliz sábado a todos. Bueno, algunos anuncios que pasar. Esta tarde estaremos allí en casa de nuestra hermana Diana estudiando el libro de Ezequiel. Vamos a retomar este estudio desde los capítulos 21 al 25 para que los puedan seguir ahí a través del Facebook de nuestra hermana Diana Tapia o a través del canal de YouTube. ¿Okay? Está transmitiendo por dos vías siempre en el caso de que falle una. Así que bueno, nos vemos allí, creo que será a las 4 de la tarde horario de Chile. Trataremos de ser lo más puntuales posible para poder seguir con este análisis tan bonito que llevamos haciendo ya de los libros de la Biblia. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.